Hola a todos. Les deseo mucha salud. Con este saludo se abre una crónica que, lejos del ruido de los micrófonos y de los flashes insistentes, sacudió en silencio al mundo del boxeo. Hace apenas unos minutos, David Benavidez habló. No lo hizo en una conferencia abarrotada ni bajo el brillo artificial del espectáculo, sino desde un lugar más íntimo y profundo. Y bastó una confesión para que todo quedara en suspenso. Después de años esquivando la misma pregunta, el hombre apodado El Monstruo Mexicano admitió lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Sigue soñando con enfrentarse a Canelo Álvarez. No fue un desafío directo ni una provocación calculada. Sus palabras llegaron cargadas de reflexión, casi de peso emocional. Benavidez no mencionó a Canelo solo como un rival, sino como un punto de quiebre, una frontera inevitable en su destino deportivo. Para él, ese combate no sería simplemente una pelea por títulos o estadísticas. Sería la respuesta definitiva a la pregunta que lo persigue desde el inicio de su carrera. ¿Qué lugar ocupa realmente en la historia del boxeo? Entre victorias consecutivas, exigencias mediáticas y la presión constante de demostrar grandeza, el nombre de Canelo ha permanecido como una sombra persistente en su mente. Benavidez confesó que hubo noches de entrenamiento al límite, cuando el cuerpo pedía rendirse. En esos momentos, la única imagen capaz de hacerlo continuar era la de un ring iluminado, el silencio previo al primer golpe y la mirada fría de Canelo frente a él. Esa visión, repetida una y otra vez, se convirtió en su combustible. La reacción no tardó en llegar. Para algunos, se trata del sueño legítimo de un guerrero que busca trascender. Para otros, es el reflejo de la presión que impone la fama y la expectativa del público. Pero hay algo imposible de negar. Desde el instante en que Benavidez lo dijo en voz alta, la puerta del combate soñado quedó entreabierta. Y ahora, la pregunta ya no es si se atreve a soñar. La verdadera incógnita es otra. Si ese día llega, ¿qué terremoto será testigo el mundo del boxeo cuando ambos finalmente se miren a los ojos sobre el ring? Durante años, el sueño de David Benavidez no fue derrotado sobre el ring, sino enterrado fuera de él. No por un knockout, ni por una derrota clara, sino por decisiones tomadas en oficinas silenciosas, lejos del ruido del público. Mientras acumulaba victorias y títulos, el nombre que ardía en su horizonte, Canelo Álvarez, parecía moverse siempre un paso más allá. La política del boxeo, los promotores con agendas cruzadas, los intereses económicos y las rutas calculadas con precisión quirúrgica convirtieron esa pelea en un espejismo. Para Benavidez, cada campamento era una promesa incumplida. Cada defensa una prueba más de que su guerra soñada había sido, de algún modo, robada antes de comenzar. La sensación de combate secuestrado creció con el tiempo, alimentando una frustración que no se veía en las tarjetas, pero sí en la mirada. Hubo un momento, silencioso y peligroso, en el que esa presión casi lo quiebra. No fue una lesión ni una caída aparatosa, fue una grieta interna. Benavidez llegó a pensar que la pelea con Canelo jamás ocurriría, que su carrera se convertiría en un largo pasillo de victorias sin la puerta que realmente quería abrir. En ese punto oscuro, la motivación se volvió frágil y la disciplina, una lucha diaria. Los rumores, las fechas que nunca se concretaban, las negociaciones que morían antes de nacer, todo empujaba hacia la renuncia, que lo trajo de vuelta. No una promesa externa, sino una convicción íntima. Si el destino no abría la puerta, él golpearía más fuerte. Regresó con una calma peligrosa, una determinación afilada por la duda, decidido a construir un argumento imposible de ignorar. Canelo, mientras tanto, se convirtió en una sombra omnipresente. No era un rival directo, sino un símbolo. En cada triunfo de Benavidez, el eco del nombre Álvarez aparecía en titulares y debates, comparaciones inevitables, expectativas suspendidas. Canelo representaba el estándar, el poder, la cima del negocio y del prestigio. Era el espejo contra el que todos medían a Benavidez, incluso cuando ese espejo parecía inalcanzable. Esa ausencia constante fue moldeando una obsesión controlada. Ganar no bastaba, había que convencer. Y convencer, en el boxeo moderno, exige algo más que puños. Exige narrativa, timing y una paciencia que quema.
Si la pelea ocurriera ahora mismo, el guión sería eléctrico desde la campana inicial. En los primeros asaltos, Benavidez impondría volumen y presión, buscando cortar el ring, obligando a Canelo a decidir rápido. Canelo, sereno, administraría la distancia con inteligencia, midiendo tiempos, castigando con precisión quirúrgica y esperando el error. A mitad del combate, el ritmo subiría. Benavidez encontraría momentos de dominio, empujando contra las cuerdas, forzando intercambios que encenderían al público. Canelo respondería con experiencia, variando alturas, rompiendo la cadencia, sembrando dudas con golpes limpios. El punto crítico llegaría cuando uno de los dos comenzara a perder la calma. ¿Sería Benavidez impaciente por cerrar la historia que le deben, o Canelo, presionado por un rival que no retrocede? En los asaltos finales, la tensión sería total. Estrategia contra empuje, precisión contra hambre. No habría certezas, solo la sensación de estar presenciando una pelea que lleva años librándose en silencio y que, por fin, encontraría su voz. En aquel gimnasio cerrado, donde el olor a sudor viejo y cuero gastado se mezcla con el silencio tenso, ocurrió algo que nadie esperaba. No fue un golpe, ni un grito, ni una orden del entrenador. Fue una confesión. David Benavidez, el hombre al que todos llaman el monstruo, bajó la mirada y con la voz más pesada que sus propios puños, dijo en voz alta lo que llevaba años enterrado. No habló con arrogancia ni con la sonrisa confiada del invicto. Habló como alguien que carga una losa sobre el pecho. Confesó que su sueño no lo hacía libre, lo asfixiaba, que pensar en Canelo no lo motivaba, lo perseguía. En ese instante, el gimnasio quedó en silencio absoluto, como si cada saco de boxeo y cada espejo entendieran que aquello no era valentía, sino presión pura. Sus entrenadores no interrumpieron, sabían que estaban escuchando algo más profundo que una estrategia. Estaban oyendo el peso psicológico de una carrera entera concentrada en un solo nombre. Porque ese sueño no era un deseo cualquiera, era una obsesión que podía salvarlo o destruirlo. Benavidez lo sabía, y por primera vez lo dijo sin máscaras. Pelear con Canelo no era solo ganar un cinturón, era jugarse la identidad. ¿Qué pasaría si perdía? La pregunta flotaba en el aire como un golpe que nadie se atrevía a lanzar. Perder no significaría simplemente caer en las tarjetas. Significaría ver cómo se resquebraja el mito del invencible. Cómo la prensa que hoy lo aclama mañana lo señalaría como otro más que lo intentó y fracasó. Su nombre, hoy temido, podría convertirse en una advertencia, su futuro en una incógnita. Y lo más cruel, la imagen del monstruo podría morir esa misma noche, reemplazada por la de un boxeador que se atrevió. Y pagó el precio. El boxeo no perdona las derrotas mal leídas. Una sola caída frente al hombre equivocado puede redefinir una carrera completa. Benavidez no solo arriesga títulos, arriesga tiempo, oportunidades, respeto. Arriesga la narrativa que ha construido golpe a golpe. Si pierde, ¿seguirá siendo la amenaza que nadie quiere enfrentar? ¿O pasará a ser parte del archivo? Una promesa que no logró cruzar la frontera de la historia. Esa es la verdadera pelea, la que no aparece en los afiches ni en las estadísticas, pero que se libra cada noche en su cabeza. Y mientras él carga con esa presión, afuera el mundo del boxeo arde. Los aficionados están brutalmente divididos. De un lado quienes ven en Benavidez la amenaza real, el estilo incómodo, la juventud voraz capaz de romper el reinado de Canelo. Para ellos es cuestión de tiempo. Creen que sus golpes constantes, su tamaño y su hambre pueden hacer lo que nadie ha logrado. Del otro lado están los escépticos, los que miran su récord y dicen que aún no ha pasado la prueba definitiva, que no ha vencido a una leyenda en su mejor versión, que la historia exige algo más que potencia y valentía. Para ellos, Benavidez todavía no pertenece al panteón. Las redes sociales hierven, los debates se vuelven personales, casi violentos en palabras. Cada video de entrenamiento se analiza como una profecía. Cada gesto, cada declaración, se convierte en munición. No hay término medio. O es el futuro verdugo del rey, o es un retador inflado por la expectativa. Y en medio de ese fuego cruzado, Benavidez camina solo, sabiendo que ningún argumento externo peleará por él cuando suene la campana. Así, la historia avanza hacia un punto sin retorno. La confesión en el gimnasio no fue debilidad,
Fue la prueba de que entiende lo que está en juego, porque los verdaderos monstruos no son los que no sienten miedo, sino los que lo reconocen y aún así siguen adelante. Y mientras la afición discute, mientras la presión crece y la sombra de Canelo se alarga, Benavidez continúa entrenando, sabiendo que esa pelea, gane o pierda, no solo definirá su carrera, sino la forma en que el boxeo recordará su nombre. El reloj ya no avanza en silencio, ahora ruge. Cada segundo pesa como un golpe al cuerpo. Cada año se siente en las piernas, en los reflejos, en la respiración que tarda una fracción más en volver a su ritmo. Para David Benavidez, el tiempo dejó de ser un aliado paciente y se convirtió en un enemigo frontal. La edad no perdona, el cuerpo no miente, y el boxeo, más cruel que cualquier otro deporte, no concede prórrogas a quienes dudan demasiado. Hoy la pregunta ya no es si está listo, sino si todavía queda margen antes de que la oportunidad se desvanezca para siempre. Porque si no es ahora, tal vez no sea nunca. La ventana es estrecha, peligrosa, y se cierra sin hacer ruido, dejando solo el eco de lo que pudo ser y no fue. Benavidez lo sabe. Lo siente en cada sesión de entrenamiento, en cada mañana en la que el cuerpo tarda un poco más en responder. En cada mirada al espejo donde ya no se ve solo al joven invencible, sino al hombre que carga con la urgencia de cumplir su destino. Las oportunidades no llegan infinitas veces, y menos cuando la política del boxeo, los intereses ocultos y los calendarios amañados juegan en contra. El momento es frágil, casi cruel. Una mala decisión, una pelea equivocada, una lesión inoportuna, y el sueño de toda una vida puede quedar enterrado bajo titulares olvidados. La presión no viene solo de afuera, viene de adentro, de esa voz que repite sin piedad que esta podría ser la última llamada. Y entonces ocurre algo inesperado. No es un golpe, no es un contrato firmado, no es una foto oficial, es una frase, una sola frase pronunciada con calma, pero cargada de verdad. Benavidez no grita, no desafía con arrogancia, no busca provocar, simplemente habla. Y en esas palabras hay cansancio, determinación y una honestidad que desarma. Dice lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a afirmar con tanta claridad. Y en ese instante algo cambia. El ambiente del boxeo se tensa. Los analistas se quedan en silencio. Los fanáticos vuelven a hacerse la pregunta que llevaba años flotando en el aire. Porque una sola frase puede abrir una puerta que parecía sellada. Puede romper excusas, desnudar miedos y obligar a tomar decisiones incómodas. El mundo del boxeo vuelve a mirar hacia el mismo punto, hacia el mismo nombre, hacia la misma pelea que siempre fue inevitable. ¿Puede Canelo seguir esquivando esa sombra? ¿Puede seguir evitando la pregunta que ahora resuena con más fuerza que nunca? La presión ya no está solo sobre Benavidez. Ahora se reparte, se expande, se multiplica. El silencio se vuelve sospechoso, la espera se vuelve insostenible. Así, el sueño que estuvo a punto de morir encuentra una grieta por donde respirar. No hay garantías, no hay promesas, pero sí una sensación clara. Algo se ha movido. El tiempo aprieta, el cuerpo exige, el destino observa. Y mientras el reloj sigue avanzando, una sola certeza queda flotando en el aire del boxeo mundial. Después de esas palabras, nada vuelve a ser igual, y quizá, solo quizá, ya no sea posible seguir mirando hacia otro lado. Y así llegamos al punto final de esta crónica que, lejos de cerrarse, deja una herida abierta en el corazón del boxeo. Porque lo que David Benavidez ha puesto sobre la mesa no es solo un deseo personal, sino un espejo incómodo para toda la industria. El tiempo corre, las excusas se agotan y las miradas ya no pueden desviarse. Cada silencio pesa más que una declaración, cada espera se vuelve sospechosa. El ring aún está vacío, pero la pelea ya comenzó en la mente de millones. El destino observa, el público exige y la historia, paciente pero implacable, empieza a tomar nota de quién se atreve a cruzar la línea. ¿Y quién decide retroceder? Si este combate llega o no, marcará una era. Pero desde hoy una cosa es segura. Después de estas palabras, nada será igual. El reloj sigue rugiendo y el mundo del boxeo contiene la respiración.
Si quieres seguir cada giro de esta historia, cada confesión, cada tensión que sacude al deporte, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo episodio.